Buenas tardes, mi nombre es Ivania Palma. Me han invitado para compartir este hermoso tema, ¿verdad? Y me siento honrada por eso. Y pues quiero compartirles a ustedes. El tema se llama Que sean uno. Y es algo tan bonito, tan impresionante, diría yo, ¿verdad? Porque es lo que el Señor ha querido siempre, desde que Jesús partió, ¿verdad? Que vivamos todos en unidad, y de eso se trata. Vamos a hablar sobre la oración de Jesús. Una de las últimas peticiones que Jesús hizo al Padre fue que permaneciéramos en unidad y en un mismo sentir. Los discípulos de Jesús, aunque ya le seguían, no eran perfectos en unidad. Y en más de una ocasión tuvieron dificultades entre ellos o manifestaron su deseo de sobresalir entre otros. Aquí podemos ver que Jesús oró al Señor, ¿verdad? Su última oración de él fue al Padre para pedir protección por todos los discípulos, por sus seguidores en ese momento, ¿verdad? Para que los guardara y para que los iluminara y les ayudara a vivir en unidad. Porque aún estando con ellos, mientras caminaban, mientras enseñaban, Jesús les enseñó a ellos a vivir en unidad, que todos ellos eran uno, y debían de respetarse, de honrarse entre ellos mismos, y que se podía ver, ¿verdad?, en ese tiempo que había también diferencias entre ellos, porque la verdad los discípulos no eran perfectos. Jesús no escogió a gente perfecta. Y mientras Él los discipulaba y luego salían a predicar la palabra, ellos iban aprendiendo del Maestro, ¿verdad? Y voy a leer aquí en el libro de Juan, capítulo 17, del 11 al 13, y dice así: Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, y los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliesen. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Si reflexionamos en esta palabra, aquí es Jesús orándole al Padre, ¿verdad? Encomendándole a los discípulos, a toda la gente que le había seguido a Él, especialmente, ¿verdad?, sus discípulos, porque ellos luego se iban a encargar, cuando ya Jesús ya no estuviera en la tierra, cuando ya se fuera, ¿verdad?, les iba a encargar a ellos el predicar el Evangelio. Y esto, como sabemos, ha trascendido, porque últimamente está llegando hasta los confines de la tierra. Nosotros somos legado de todo eso, de esta palabra sembrada por el Maestro y que luego fue replicada por sus discípulos, ¿verdad? Ha llegado hasta nosotros, y es lo que nosotros ahora estamos tratando de hacer en los grupos de amistad, en esta iglesia, ¿verdad?, que tuvo la bonita iniciativa de hacer esta hermosa escuela de discípulos, donde se les está impartiendo estas enseñanzas a cada uno de ustedes. De nosotros, digo, me incluyo también, porque ya pasé por esta escuela de discipulado, y es donde nosotros ahí aprendemos, ¿verdad?, a seguir al Maestro, definitivamente siguiendo los pasos del Señor, aprendiendo a vivir en unidad, como Él les enseñó a sus discípulos, como esos discípulos les enseñaron a los sucesores de ellos,
y como lo hemos venido aprendiendo nosotros y ahora como nosotros les estamos también enseñando a ustedes y como ustedes les van a enseñar a aquella gente cuando ustedes salgan a hacer su grupo de amistad. Por eso es muy importante hablar de esto, ¿verdad? Y es la oración que Jesús hizo, como le vuelvo a repetir, es la oración donde Jesús le pidió al Padre porque lo guardara y por unidad. Y no solamente a los discípulos, sino a todas las generaciones, ¿verdad? Que luego venían y siendo legado de Jesús, de esta palabra del Señor. Y vamos a abordar este punto que dice, la unción de Dios no divide. Cuando permanecemos unidos en Jesús, permanecemos unidos en su cuerpo. Cuando mantenemos esa unidad, manifestamos al mundo el amor de Dios y así ellos creerán que el Hijo fue enviado a salvar la humanidad. Y dice que cuando permanecemos unidos en Jesús, permanecemos unidos a su cuerpo. Cuando mantenemos esa unidad, manifestamos al mundo el amor de Dios. Y es lo que nosotros hacemos en unidad, como una iglesia, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que todos tenemos que estar en unidad. Es como nuestro mismo cuerpo. Nuestro cuerpo, yo necesito de mi brazo, yo necesito de una pierna, yo necesito de mis dedos, yo necesito de todo y todos están unidos a mi cuerpo. Y todas estas partes de mi cuerpo a mí me ayudan, ¿verdad? Y somos uno. Así es la iglesia del Señor. Cada uno de nosotros somos tan importantes para Él y somos piezas importantes en este reino, aquí en el reino, ¿verdad? Y en la tierra, para poder acercar a más gente que venga a conocer del Señor, que venga a conocer de los beneficios que tiene ser hijo del Padre y para no perderse, ¿verdad? Y la unción dice que la unción de Dios une y no divide. Y es muy importante porque si nosotros vivimos en unidad, tenemos que vivir en armonía, tenemos que vivir en amor principalmente, tenemos que vivir teniendo esa empatía con las personas, ¿verdad? Sabiendo de que independientemente de todo, aquí todos somos hijos del Señor y todos somos iguales y nos debemos de ver como tal, porque una de los mandamientos del Señor era que amáramos primeramente a nuestro Dios, ¿verdad? Y a nuestro prójimo, a nuestro hermano, como a nosotros mismos. Y aquí es donde se cumple de que si nosotros hacemos eso, seguimos nosotros con la unción del Señor y esto no nos va a permitir que tengamos ningún tipo de división. El otro punto, solícitos en guardar la unidad. Dice en Efesios capítulo 4, verso del 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación con lo que fuiste llamado, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Miren qué hermoso esto que nos dice la palabra, que seamos solícitos en guardar la unidad, y es de lo mismo que venimos hablando. Porque aquí estamos aprendiendo, ¿verdad?, a ser uno solo en Cristo, como cuando Jesús partió, se fue al cielo. Él fue uno. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, una sola persona. Y igual nos deja a nosotros cuando Él parte, deja al Consolador que está, ¿verdad?, con nosotros. Y nosotros debemos de tener cuidado aquí porque me llama la atención que dice que tenemos que andar con humildad, con mansedumbre, soportándolos con paciencia los unos a los otros, con amor. Esto quiere decir de que no somos perfectos, ¿verdad? Pero si nosotros tratamos de seguir el libro, la Biblia del Señor, donde
donde nos explica cada cosa, donde nos habla, donde nos instruye, y nosotros tratamos de leer y hacer vivir la palabra, nosotros vamos a tener una mejor manera de vivir y podemos lograr esto. Porque sí, muchas veces vienen esas cosas que nos nublan nuestros pensamientos, malas ideas o cualquier otra cosa que nos haga sentirnos mal, ofendidos o que ofendamos, y el Señor no quiere eso. Entonces, si nosotros tenemos conocimiento de la palabra, vamos a tener esos frutos que da el Espíritu, que es mansedumbre, ¿verdad? Amor hacia el prójimo y tratar de soportar. Tratar de soportar. Como hijos y siervos de Dios debemos caminar con la dignidad que nuestra posición y llamado ameritan, de igual forma que los gobernantes. Se espera un determinado protocolo de nosotros como obreros suyos, se espera un comportamiento humilde y manso, solícito en guardar la unidad del espíritu en ese vínculo de paz. Y me gusta también mucho esto porque nosotros nos estamos preparando para ir a la mies que nos está esperando ahí afuera. Gente que no conoce de Jesús, gente con mucha necesidad. Y nosotros tenemos que cuidar nuestro testimonio, porque si nosotros seguimos con nuestra vana, vieja manera de vivir y salimos a predicar y tal vez la gente nos conoce, ¿qué van a pensar de nosotros? ¿Verdad que sí? Entonces nosotros tenemos que cuidar nuestro testimonio donde andemos, donde estemos parados y darle gracias al Señor porque, como dice su palabra, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y gracias a Dios nosotros estamos entre sus escogidos. Es un privilegio, sintámonos privilegiados por pertenecer nosotros a esta iglesia, a estos grupos de amistad. Siéntanse ustedes privilegiados que se están formando también para luego ir a impartir la palabra del Señor. ¿Qué no daría yo, verdad, por haber estado en ese tiempo que estaba Jesús? Pero ahora conozco su palabra y decidí dejar todo atrás para seguir sus pasos, para seguirle al Señor y hacer lo que Él quiere, ¿verdad? De ir sembrando siempre su palabra para que las nuevas generaciones también vengan a los pies del Señor. Y siempre en unidad, en armonía, ¿verdad? Y la bendición de ser uno. Hay un beneficio de la unidad en el crecimiento personal que recibimos como miembros del cuerpo de Cristo, así como el crecimiento numérico de la congregación. Dice que la iglesia recibe este crecimiento de parte del Señor al estar en el cuerpo, bien unidos entre sí, ayudándonos unos a otros, tal como dice Efesios, capítulo 4, verso 14 al 16, y dice así: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevándolos por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo, es de quien todo el cuerpo, y bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándonos en amor. Miren qué interesante esto. Y también aquí nos habla de los enemigos de la unidad. Debemos tener mucho cuidado en la forma sutil en la que se inician las divisiones. Y en 1 de Corintios, del capítulo 3, del 1 al 4, dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo
ciertamente soy de Apolos. No sois carnales. Y aquí nos habla de los enemigos de la unidad. Y vamos a tocar dos aspectos aquí que me llama también la atención, porque, permítame, dice que Pablo sabía que entre ellos había divisiones, y una división no necesariamente es la participación de una red o de una congregación, sino también el pensamiento o ánimo del individuo y las rivalidades. Esto puede ser una división de nosotros, lo que no me gusta de la persona. Tal vez quiero que todo sea a mi manera y no puede ser así. Tenemos que consensuar y trabajar en unidad, siempre en unidad, no con rivalidades, no porque no me gustó lo que hicieron, voy a hacerlo de una forma que tal vez voy a lastimar a mi hermano, ¿verdad? De la forma que lo voy a decir. Por eso tenemos que tener ese dominio propio, esa mansedumbre y ver esa mejor forma de tratar cuando lleguemos a ese tipo de circunstancias, ¿verdad? Y también quería ver aquí que dice que en Primera de Corintios se muestran dos claros enemigos de la unidad. Primera de Corintios, capítulo 12, del 14 al 25. Y el primero es el que se cree mayor o más importante que el otro, y por lo tanto no necesita al hermano. El segundo es el que se siente de menos, por lo tanto no se considera a sí mismo necesario. Miren cómo es esto. O uno se cree más que el otro y voy a menospreciar a mi hermano y lo voy a hacer sentir mal, ¿verdad? O la otra situación es que me siento menos que todo y no voy porque no puedo estar ahí. Tal vez, no sé, cosas que se vienen a la cabeza, ¿verdad? De que no, yo no puedo estar ahí, no alcanzo, no quepo, no me veo ahí. Entonces también se vuelven excusas últimamente estos dos, pero sí son enemigos de la unión, ¿verdad? Y nosotros creo que debemos de, entre todos, para tener una bonita unidad, debemos de respetarnos nosotros, los unos a los otros. Igual debemos de honrarnos los unos a los otros. Siempre, siempre tenemos que tener eso en mente, porque podemos tener mucha amistad con una persona y luego por la confianza que vamos teniendo a lo mejor vamos dejándolo como apartados un poco y le damos méritos a otras personas, pero nosotros siempre tenemos que vivir en constante unidad, armonía y, como les digo, vivir en unión siempre, que es lo que el Señor quiere, que vivamos en unidad. No permitamos que las dudas, los malos pensamientos, las malas decisiones o lo que nosotros miremos que como que no está funcionando bien, nos alteren nuestros pensamientos y vayamos a tener algún tipo de confrontamiento. Recordemos que el Señor en su oración fue por lo primero que oró, ¿verdad? Por la unidad, que todos somos uno, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Nosotros, que somos su iglesia, también somos una para Cristo. Y muy bonito el tema. Les agradezco, la verdad, de corazón, y mi oración es que todos y cada uno de nosotros podamos vivir en unidad. Que todos seamos uno para Cristo, que trabajemos todos juntos para poder llevar a cabo la obra del Señor, que salgamos a predicar y que siempre cuidemos nuestro testimonio, que es algo tan delicado, ¿verdad? Para que no hayan malas interpretaciones, que no vayan a hablar nada de nosotros. Nuestro testimonio lo tenemos que cuidar para que podamos vivir siempre en unidad y crezcamos como iglesia, todos para el Señor, hasta que el Señor nos mande a traer o hasta que Él venga. Buenas tardes y que Dios les bendiga a todos y a todas. Gracias.